Bueno, vamos a esperar unos minutitos que puedan ingresar los compañeros y continuamos. Bueno, vamos a seguir continuando, a continuar. Así nos alcanza bien el tiempo. Ahora les voy a compartir 3 mapas diferentes y van a ver lo simple que va a ser para el médico poder diagnosticar si esa persona tiene o no tiene hipertensión. Simplemente con que la persona se tome todos los días, durante una semana, 10 días, la presión en la farmacia. Obviamente, la persona puede venir a la farmacia y decirnos, el médico me mandó que me tome la presión todos los días y que lo anote. Obviamente, puede venir ya con una fichita o no. En el caso de que venga, que no tenga ningún tipo de ficha, que no tenga nada, directamente se lo podemos hacer nosotros de una manera muy simple. Vamos a ver cómo. Podemos agarrar cualquier papel en blanco, una hojita común, vamos a suponer que esta es nuestra hoja, y lo único que tengo que hacer es trazar una serie de columnas, y así de simple. 4 columnas, mi lápiz anda, no sé si mi lápiz o mi pulso, perdón, me equivoqué acá. Acá obviamente en esta primera fila vamos a poner el nombre de la persona. Y en cada una de estas columnas ponemos simplemente la fecha, la hora, y precisamente el resultado de lo que se le tomó. Presión arterial diastólica, presión arterial sistólica. Así de simple. Y obviamente después en cada uno de los renglones se van a ir anotando los valores que se le tomó a la persona en cada medición.
Ahora vamos a ver precisamente 3 mapas diferentes y van a ver cómo está armado. Rocío Flores, estos son todos, los tengo armados desde hace un montón de tiempo, por eso figura 21, pero en realidad tiene que figurar la fecha de ahora. Vino el 18 a las 18 horas, 180, 90, 170, 80, 200, 110, 180, 90, 190, 80, 170, 80, 180, 90. Como vemos acá, todos los valores están altísimos, altísimos. Por lo tanto, acá el médico va a poder decir, no, esta persona tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque los tiene altos y los tiene altos todos los días. Todos los días, independientemente de la hora. Acá no va a haber ninguna duda. Vamos a ver otro. Blanca Rosas. ¿Siguen viendo las mismas, el de Rocío o ahora ven el que dice Blanca Rosas? ¿Qué es lo que están viendo, por fin? Blanca Rosa, página Perfecto. rosa. Buenísimo. Si analizamos los resultados, 130, 130, 120, 130, 130, 120, 130, 70, 70, 80, 60, 80. Acá, Profe, disculpe, sí, me Cintia. perdí. ¿Qué significaba paz y pad? PAS significa presión arterial sistólica y PAD, presión arterial diastólica. Que, mira, me hiciste acordar, Cintia. Gracias. De nada. Pero que siempre uno también le puede decir a la sistólica, que es la forma más frecuente que de oírla, porque sistólico, diastólico, obviamente son términos técnicos. Por ahí nosotros también estamos acostumbrados a escucharlo como la máxima o la mínima. Obviamente la sistólica es la máxima y la diastólica la mínima. ¿Por qué no decirle a la sistólica la alta y a la diastólica la baja? Porque después se arma una confusión de términos con precisamente, no, tengo alta, la alta, baja, la baja, alta, la baja, baja, la alta. Preferiría siempre, es preferible siempre, si uno quiere referirse a lo que es sistólico como máxima y a la diastólica como mínima. Entonces ahí sí, bueno, sí, está alta la mínima, está alta la máxima, no hay tanto problema. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo le digo a la persona que viene a la farmacia a tomarse la presión, si le hablo de presión sistólica o le hablo de presión diastólica, me va a quedar mirando como diciendo de qué me estás hablando, porque no tiene por qué saberlo. Entonces, por ahí nos conviene máxima mínima. Después vamos a ver qué es lo que ocurre con, precisamente, si la persona nos pregunta cuáles son los valores, de qué manera se lo vamos a decir. Acá, como vemos, está ahí al borde, por lo que yo puedo ver acá, esta persona tiene apenas un poquito alta. El médico podrá saber y decir que esta persona tiene una prehipertensión. Después el médico dirá si le dará medicación, si no le dará medicación, si requerirá algún otro estudio o no. Y obviamente acá esta persona seguramente le va a recomendar que coma con menos sal. Vamos a ver el otro. José Pérez. José tiene
120, 70, 130, 70, 160, 80, epa, porque está más aumentada. 130, 130, 120, 130, 70, 80, 80, 60. Lo más probable es que José esté en la misma situación que Blanca, que tiene ahí apenas un poquito aumentado, pero nada de que como para asustarse. Pero acá tenemos un valor alto. Alto. Ya habíamos visto que por encima de los 150 podíamos decir que ya estábamos hablando de una hipertensión grave. Pero es un solo día. El resto de los días están relativamente bien. Y habíamos dicho como concepto que para poder definir la hipertensión, la persona tenía que tener precisamente los valores de presión arterial aumentados en forma constante. Ahora, ¿qué pudo haber pasado este día? ¿Por qué tenía este día tan aumentada la presión? Si nosotros nos fijamos más o menos en los horarios, la mayoría de las veces esta persona vino a la tardecita, este día vino a la mañana, tempranito. Y ahí puede ser, obviamente, que haya recién terminado de desayunar, que haya venido caminando y no hizo el reposo, como contaba More, que le hacían y le tomaban de nuevo, y le tomaban de nuevo, y le tomaban de nuevo. Puede ser por un montón de circunstancias. Puede haber estado chinchudo, nervioso, salió de la casa, se peleó con la mujer, vino a la farmacia a tomarse la presión y ¡puf! Le había subido. Pero esta persona no tiene hipertensión porque un solo día tenía aumentada la presión. El resto de los días, no. Como ven, es algo sencillo. O sea, para el médico es sumamente sencillo analizando todos estos valores poder hacer un buen diagnóstico de hipertensión, prehipertensión, si esa hipertensión es grave, si no es grave, y después decidirá, obviamente, qué tipo de medicación le va a dar. Para nosotros en la farmacia es algo que, obviamente, nos va a ayudar muchísimo, porque toda persona que sepa medir la presión y que lo sepa hacer correctamente, obviamente va a tener como una especie de plus, por decirlo, a la hora de buscar trabajo. Pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. ¿Alguno de ustedes sabe tomar la presión? Yo, profe. Buenísimo. ¿Qué tipo de tensiómetro utilizas, Natalia? El aneroide. El aneroide, bien. El aneroide tiene sus pequeños truquitos, sus pequeñas cositas, en las cuales obviamente hay que conocer un poco más la técnica o tener un poco más de práctica. Porque muchas veces ocurre que no se escucha. Que el pulso de la persona, cuando le estoy poniendo el tensiómetro en el manguito, por ahí no se escucha y puedo no darme cuenta. Siempre los tensiómetros que son digitales, como ventaja tienen que algunos hasta se inflan solos y directamente me sale en el display el numerito e incluso también me dice cuál es la frecuencia cardíaca. Como inconveniente, los tensiómetros digitales, aunque ahora obviamente cada vez todo lo que sea digital viene muchísimo mejor, suelen descalibrarse. Con lo cual hay que estar cada tanto, por lo menos cada 6, 7 meses y hasta acá, dependiendo de la marca, fabricante, todo ese tipo de cosas. A veces requerirá la calibración anual, a veces cada 6 meses, o bueno, se verá. Y el otro inconveniente que tienen que son las pilas. Si la pila se está terminando, también me puede dar valores erróneos. Pero bueno, realmente es una técnica bastante simple. O sea, uno no necesita estar súper entrenado y se lo recomiendo. Natalia, ¿vos lo usás por autocontrol o porque
te interesó el tema, que venís teniendo hipertensión desde los 17? No, porque, bueno, antes de, ya cuando había empezado con el tema de la hipertensión, yo me hacía tomar, si me iba a la farmacia o me iba a la casa de una enfermera o de alguien de confianza que tenga y que sepa tomar, y después empecé a estudiar enfermería, Ah, aparte, ¿viste? 2 años hice, después estudié para paramédico en una institución aparte, y bueno, y ahí me exigían que yo tenía que aprender a tomar, sí, ahí y sí. justamente con el aneroide, porque justamente también tengo el digital, pero el tema de la pila, que se descalibra, es todo un tema, y el aneroide es mucho más exacto Exacto, que el digital. exacto. Así que normalmente lo uso para mí porque yo estoy medicada y ya me conozco, pero si yo sé que tengo algo, obviamente me tomo yo nomás. Está Así bien. que sí, sí, Pero bueno, bueno, eso no. básicamente, con respecto a esto, también nos conviene el hecho, porque seguramente si nosotros le vamos a tomar la presión a una persona, lo más probable es que nos pregunte, que quiera saber. Aunque después lo vea escrito en el papelito, seguramente va a querer saber. Y acá es donde nosotros no podemos decirle el valor hasta no saber cómo está acostumbrada la persona a escuchar. Porque si la persona tiene la presión normal, vamos a suponer que tiene 120/70, y la persona está acostumbrada a escucharlo eh, eh, como 12/7, y nosotros le decimos que tiene 120/70, menudo julepe se va a pegar. Profe, ¿qué pasa si la presión baja me da valores altos? Ahora lo vemos, aguardame un segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antes de decirle el valor que tiene de presión arterial esa persona, siempre lo ideal va a ser preguntarle, ¿cuál es tu presión normal? ¿Cuál es tu presión? O sea, cuando te tomas la presión, ¿qué números te da? Y ahí nos va a contestar, no, a mí me da siempre 12/3, 12/7. Listo. Yo el valor se lo voy a decir también de esa manera, con 2 dígitos, no con los 3, que es lo que corresponde, para no asustarlo. Que por más que tenga la presión normal, obviamente el julepe va a hacer que le suba, que le aumente la frecuencia cardíaca y le suba un poquito. Tampoco le vamos a provocar nada. Ahora, el problema va a ser con aquella persona a cual estemos tomando la presión y nos demos cuenta que realmente tiene una presión extremadamente alta. Lamentablemente acá nosotros, como auxiliares de farmacia, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada. Pero tampoco podemos dejarlo así que se vaya tranquilo a su casa. Acá ya habíamos visto que precisamente por encima de los 180 era una urgencia hipertensiva, que eso hay que arreglarlo, les diría que prácticamente en forma inmediata. Yo, vuelvo a repetir, como auxiliar de farmacia, no puedo hacer absolutamente nada más que, obviamente, llamar al farmacéutico. Me saco el problema de encima. Y tampoco diciéndole, uy, no, tenés la presión re alta. Tampoco. ¿eh? Yo siempre digo que nosotros vamos a estar por ahí, supuestamente en el gabinete, tomando la presión, y voy a tener siempre algún papel, un lápiz, como para anotarle precisamente el valor que le acabamos de tomar. Y obviamente puedo salir con cualquier excusa. ¿Me aguardas un segundo? Mira, no me escribe la virome, pero hay que buscar la virome. Sin decirle nada, sin decirle cuáles son los valores. Nada, mudos. Y ahí sí, contacto obviamente con el farmacéutico, y que él se haga cargo. El farmacéutico está capacitado como para tratar de resolver el problema. Porque si nosotros le decimos a la persona que eso lo tiene que solucionar ya, tiene que
ir a hacerse ver, la realidad es que lo voy a poner, ahí sí lo voy a poner nervioso. Y con ese valor, ahí puede ocurrir algún tipo de evento cardiovascular, hasta puede ocurrir una ACV, un infarto, puede ocurrir algo malo. Entonces, obviamente, yo no me voy a meter en ese brete. Se lo voy a patear al farmacéutico, que es quien está capacitado para poder, obviamente, resolver una situación de ese tipo. Es algo grave. ¿Qué es lo que ocurre? En toda farmacia, en forma permanente, debería haber un farmacéutico. Pero también puede ocurrir que en ese momento no esté, porque salió a hacer un trámite, porque salió a comer, salió a lo que sea, y que le estoy tomando la presión a una persona y que está en una situación riesgosa y yo no puedo hacer nada. Obviamente siempre voy a tratar de, en forma lo más tranquila posible, tratar de informarle a la persona, mira, tenés la presión un poquito alta, te conviene ir a consultar con el médico, si podés pasar por la guardia. Nada, no decirle, mira que te va a dar un infarto, mira que te puede dar una ACV, no asustarlo más. Si es una persona mayor, tratar de comunicarse con algún familiar, y ojo con lo que decimos también por teléfono, porque también puede ocurrir que la persona que nos está atendiendo también puede tener hipertensión. Y se imagina si yo le digo, hola Nati, venía a buscar a la abuela que, pues ya nos conocemos, estamos en un pueblito chiquito, nos conocemos todos. Nati venía a buscar a la abuela que está con la presión muy alta. Y Nati, que también tiene hipertensión, se va a pegar un julepe bárbaro porque la abuela la está pasando mal y capaz que le hacemos un lío a Nati. Entonces, obviamente, también hay que ser muy prudente con este tipo de cosas. Muy prudente con este tipo de cosas. Creo que nos pregunta acá un poco, ¿qué pasa si la presión baja me da valores altos? Y acá tenemos el claro ejemplo de lo que decíamos antes, ¿no? Obviamente, Gra se está refiriendo a la presión arterial diastólica o mínima, que nos da valores por encima de 70, 80, 90. Es muy raro que esto ocurra, no dije que no puede ocurrir, dije que es muy raro que esto ocurra, y que se conoce como hipertensión diastólica aislada. Y la realidad es que los motivos por los cuales puede pasar, recordemos que la presión arterial diastólica es lo que está tratando de que la sangre, la fuerza que está haciendo la sangre para volver a entrar al corazón. Obviamente eso requiere un diagnóstico cardiológico que tenga que hacer determinados estudios como para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque puede estar ocurriendo por muchas causas y obviamente quién debe hacer el diagnóstico y todo ese tipo de cosas, obviamente es cardiología y tratar de solucionar la causa en particular. Pero por lo general, cuando aumenta la presión, aumentan las dos. Aumentan las dos. ¿Te aclaré algo, Gra, o te lo compliqué? No, sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien. Vamos a ver ahora otra pequeña cosita que surgió también acá, con el tema de la hipertensión del embarazo. Hipertensión del embarazo se produce obviamente durante el embarazo. Pero, para poder decir que es producto del embarazo, nosotros pensemos que durante el embarazo
se suele retener mucho líquido, gracias a las hormonas, el peso, todo, y obviamente puede llegar a aumentar la presión en forma desmedida. Y vamos a ver que hay 3 instancias en lo que es la presión del embarazo, y que obviamente va a tener tratamientos diferentes. Nati cuenta, dice, mi nena nació a los 7 meses porque me subió a 22 la presión y yo soy de presión baja. Exacto. Pues ya estaba con preeclampsia. Ahora vamos a ver de qué se trata todo eso. Vamos al pizarrón. Vamos a agarrar este cachito. Después que nació estuve en terapia porque no me la podían bajar. Sí, suele suceder. Entonces, acomodo los cachivaches porque si no iba a tirar el termo. Hipertensión gestacional. Obviamente la hipertensión gestacional es durante el embarazo. Pero, miren este detalle. Después, la semana 22. ¿Qué significa esto? Que cualquier mujer que tiene la presión alta antes de la semana 22, lo más probable es que ya haya tenido hipertensión y que nunca fue tratada, porque nunca se enteró. Ahora, si venía bien con los controles, vieron que el embarazo, hay controles bastante seguidos. Cuando empieza a aumentar la presión después de la semana 22, ahí recién se habla de hipertensión gestacional. Ahora, va a depender mucho también de los valores y de qué se acompañe esa hipertensión gestacional. Obviamente tenemos lo que se conoce como, así el nombre me lo dice, hipertensión arterial gestacional, que lo único que se detecta es un aumento de los valores. Y por lo general, este tipo de cosas, este tipo de hipertensión, no suele tener tratamiento, que lo que se va a hacer es tratar de reducir a lo mínimo posible el ejercicio, o sea, tratar de no moverse mucho. A muchas mujeres les recomiendan reposo absoluto, lo único que pueden hacer es ir a hacer pipí o bañarse, ir al baño, reducir el consumo de, obviamente, de sal y reducir el consumo de agua. Por lo general, va a tener lo que se conoce como un tratamiento higiénico dietético. Ese aumento de los valores, no hay un número establecido para decir, bueno, no, hasta acá es hipertensión gestacional. ¿Por qué? Porque los valores van a depender mucho de los valores que tenía esa mujer antes del embarazo. Entonces, si se detecta que aumentó en 10 milímetros de mercurio la presión, ahí ya estamos hablando precisamente de una hipertensión gestacional. Si la mujer normalmente tenía, qué sé yo, 120 y de golpe le aumentó a 130, ahí podemos estar más o menos hablando de una hipertensión gestacional. Pero después también vamos a tener lo que se conoce como preeclampsia. Es, obviamente, los valores aumentados más edemas. Edemas que pueden ser únicamente en la cara o generalizados. Esto ya, obviamente la presión va a estar un poquitito más aumentada
y va a ser obviamente mucho más riesgoso, y esto obviamente va a requerir tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico que obviamente acá en la farmacia no vamos a hacer nada, lo va a decir el médico qué medicamento tendrá que tomar. Y por último tenemos precisamente la eclampsia, que es la etapa más grave. Es todo lo anterior, más convulsiones. Obviamente, tanto en la preeclampsia como en la eclampsia, hay que hacer, digamos, un tratamiento lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque obviamente corre riesgo la mamá y el bebé. El tratamiento definitivo, tanto de la preeclampsia como de la eclampsia, y que tanto la preeclampsia como la eclampsia también pueden aparecer en el puerperio, o sea, después de haber nacido el bebé. Es un poco lo que contabas vos recién, More. Vos ya habías tenido de antes, y que precisamente el tratamiento tanto de la preeclampsia como de la eclampsia es el parto. O sea, que nazca ese bebé. ¿Qué es lo que ocurre? Primero hay que ver si el bebé está en condiciones de nacer. Obviamente, si el bebé no está en condiciones de nacer, porque todavía no llegó a la madurez, como para poder, fuera del vientre materno, poder sobrevivir, obviamente esa mujer va a estar internada. Y el tratamiento se va a hacer, obviamente, en internación. Pero una vez que esté estabilizada la mujer y que esté, obviamente, el bebé en condiciones de nacer, a los 7 meses sí, obviamente se provocará el parto o por cesárea, porque eso a veces lo cura. O, como contaba More recién, que bueno, también a veces puede ocurrir que dure un poco más, pero siempre hay muchas más armas para, obviamente, el tratamiento de todo esto. Pero bueno, More. No, More, Nati, les cambié de nombre. Ahora, con respecto a la medicación, que se va a utilizar obviamente para la hipertensión esencial, que es así como se llama, obviamente se van a utilizar diversos medicamentos. Ahora vamos a hacer una pequeña lista, que va a ser el médico quien decida qué tipo de medicamentos se van a utilizar. Ahora, yo siempre recomiendo, o sea, con respecto a actitudes, con respecto en la farmacia, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que la persona va a venir a comprar la medicación sin la receta. Siempre por motivos diferentes en los cuales obviamente puede ocurrir. ¿Y por qué no fuiste a buscar la receta? Porque el médico estaba de vacaciones, sí, porque atiende únicamente los lunes y tengo que hasta el lunes que viene y me quedé sin medicación. Miles de motivos. La medicación contra la hipertensión nunca, nunca se la voy a negar a una persona que venga sin receta. Porque es una medicación que la tiene que tomar en forma continua. No la puede abandonar. No la puede abandonar porque si no los valores de presión obviamente van a subir muchísimo y es lo que no queremos. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Pero obviamente siempre me tiene que saber decir el nombre del medicamento. Y por supuesto también la dosis. Porque hay algunos medicamentos que vienen en dosis diferentes.
Vamos a hacer un pequeño listado de los medicamentos que se utilizan precisamente para el tratamiento de la hipertensión. Siempre vamos a tener los diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos hacen que se vaya el líquido. Con eso, no solamente que me saca líquido, sino que también me saca sodio. Y obviamente va a ser uno de los mejores fármacos porque me está sacando uno de los problemas que era lo que me estaba provocando precisamente la hipertensión. Los diuréticos son excelentísimos. El fármaco que se suele utilizar es la hidroclorotiazida. Bueno, varios nombres comerciales, es el nombre del principio activo. Pero lamentablemente suelen tener bastantes efectos adversos. Del vamos pueden llegar a provocar, obviamente, deshidratación, porque se me va todo el líquido. Así que siempre hay que acompañarlo con una correcta hidratación. Otro de los problemas que pueden llegar a tener los diuréticos es que están contraindicados en personas que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque aumentan la cantidad de glucosa en sangre. Otro problema que pueden provocar calambres, porque junto con el sodio se va el potasio. Ya sabemos que cuando estamos acalambrados, ¿qué hacemos? Comemos banana porque tiene potasio. Bueno, resulta que este tipo de fármacos se lo lleva, hace que se vaya el potasio. Puede aparecer calambres. Otro de los inconvenientes que tienen los diuréticos es que pueden provocar impotencia. Y acá los varones me pueden llegar a abandonar el tratamiento. Y es uno de los motivos por los cuales suele haber bastante abandono del tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente el varón no va a querer tener ese problemita. Entonces, no, yo no lo tomo mal, lo tira. Pero hay que ser consciente de que la medicación obviamente hay que tomarla. El otro motivo por el cual también se suele abandonar el tratamiento es pensar que me curé. Lamentablemente la hipertensión se puede controlar, pero no curar. En la medicación hay que tomarla de por vida. Entonces, claro, voy a la farmacia, me tomo la presión, me da normal. Cada vez que me tomo la presión me da normal, ya está, ya me curé. No. Precisamente los valores están normales por la medicación. Otro de los grupos de fármacos que se utilizan para tratamiento de la hipertensión son los que se conocen como IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es un embole. Los más conocidos, el más conocido es el enalapril, pero hay varios más, enalapril, captopril, lisinopril, todos ellos van a terminar en pril. Este tipo de fármaco es un poquito más seguro que los diuréticos, también son muy buenos para disminuir la hipertensión, lo pueden utilizar los diabéticos y son muy económicos. El inconveniente es que suelen provocar tos seca, que es muy molesta y que incluso puede dificultar, obviamente, la